No olvidamos que no hablamos de evasión fiscal, sino de optimización, sino de blanqueo. Hemos hablado y visto varios artículos que se referían a carteles de financiación que podía ir hasta el terrorismo. Varios artículos, tenéis solo que mirar lo que se publicó en la parte de ICIG, de SwissLeaks, para encontrar de qué se trata. Y por supuesto, el último podría ser, el último tema, ha sido la evasión fiscal de unos particulares. Las empresas ya son más interesantes. Los flujos, como los hubs, los intermediarios bancarios, funcionan algo más. No olvidamos que varias investigaciones se han dirigido ahora hacia los bancos que colaboran en esta red mundial internacional. Es verdad que se identificó el tamaño del blanqueo de capital de los carteles tal que la Sinaloa a la ocasión de HSBC y la multa multimillonaria que han tenido que pagar en varios países. Ya este aspecto del blanqueo de los narcos presenta un elemento importante que medir. Tenemos que ver los últimos escándalos que se desvelaron en Europa, con sumas como 200.000 millones que se han blanqueado en un banco, 50.000 millones a otras, tal que hasta la Comisión Europea reconoció y la Banca Central Europea reconoció que se tenía que hacer algo contra el blanqueo. Digamos que 10 años después, podrán decir a lo largo de los últimos 20 años que se ha desarrollado la intermediación bancaria a nivel industrial, no hemos tomado la medida de lo que está pasando a nivel industrial. Es decir, cuáles son los mecanismos que dejamos que se extienden, cuáles son los mecanismos de dark pool, por ejemplo, que es solo un ejemplo, cuáles son los mecanismos de fondo de inversión, de fondos. Hoy mismo somos pasados de 8% de financia deregulada en nivel europeo, que representa lo que pasaba en el año 2008, a más de 40%. 40% de la actividad financiera hoy está calificada de desregulada. Y es el ámbito donde proliferan todo ese mecanismo. Es decir, que no podemos asegurar, si no tomamos las medidas necesarias, que un fondo de inversión viene limpio de toda actividad de blanqueo, porque se empilan las varias capas de fondo en la inversión. Estoy hablando de inversión, estoy hablando de estructura de gestión de fondos que encontramos en todo sitio de nuestra economía. Eso es una industria.